Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de la materia de sectas. Estamos en la clase número 10. Es importante que recordemos que esta es una materia que nos enseña un poquito de algunas religiones o sectas de las cuales nosotros estamos rodeados. Y ahora, en este caso, estaremos hablando del espiritismo. En su material, en su separata, que es la que nosotros vamos leyendo a medida vamos explicando en este video. Y vamos a comenzar con esta secta que es el espiritismo. Dice que esta nació en Alemania, en Gran Bretaña y en Francia. Y eso se hizo a mediados del siglo XIX. El espiritismo dice acá que ellos creen en una vida espiritual después de la muerte, en la reencarnación de las almas y en la comunicación con los espíritus de los muertos. Además de eso, eso se da a través de un medium. Dice que la doctrina está representada principalmente por un francés que se llama Hipólito Léon Denisard Rival, conocido como Allan Kardec. Él nació en 1804 y murió en 1869. Dice que Kardec es un autor de varios libros expositivos, entre ellos uno que se llama El Libro de los Espíritus. Yo creo que en este caso es algo que nosotros ya más o menos conocemos, por así decirlo, ¿verdad? Porque hemos hablado quizás en la escuela, colegio, lo que sea, acerca de que hay gente que dice que vio un espíritu, que vio que se movía esto, que vio que se movía lo otro. Incluso justo preparando yo este material, escuché a alguien, ¿verdad? De aquí, de mi colonia, que me decía, mire, fíjese que como a las 10:30 de la noche sale una mujer con vestido rojo. Yo pensé que era alguien que venía saliendo de la iglesia, pero no, mire, agarra por su casa, camina y de ahí desaparece. En realidad hay muchas personas que creen en este tipo de cosas. En realidad lo creen y aseguran haberlo visto. Ahora, digamos, seguimos leyendo acá y vamos a hablar un poco acerca de Allan Kardec. Dice que él fue un traductor, profesor, filósofo y escritor francés, considerado, dice, el sistematizador de la doctrina llamada espiritismo. Se habla de que él cursó varios estudios, o sea, estamos hablando de una persona que sí estudió, que sí leyó, y aún así él creía en estas cosas. Luego dice, en 1831 pasó a formar parte de la Real Academia de Arras. En 1824 se había trasladado a París. En realidad, este hombre sí hizo varias cosas importantes. También escribió muchos libros. Se casó con una persona que era una institutriz que se llama Amelia Baudet. Dice que ella era 9 años mayor que él. Dice que en ese periodo de su vida él elaboró y escribió varios libros. O sea, fue una persona, digamos, culta, ¿verdad? En ese sentido, porque era alguien que leía y que había estudiado. Luego de eso, tenemos aquí que él en sus libros, ¿verdad? Hablaba acerca de los fenómenos, dice acá en una parte, ¿verdad? Habla de unos fenómenos de unas mesas parlantes que él presenció. Dice que eso empezó a ser en mayo de 1855. Dice, persuadido de la existencia de una religión espiritual habitada por almas mortales encarnadas con las que era posible comunicarse, Rival se decidió a examinar una voluminosa colección de escritos psicográficos que le proporcionaron amigos espiritistas interesados en su juicio y empezó a asistir con regularidad a sesiones, preparando siempre con una serie de preguntas que le eran respondidas de manera precisa, profunda y lógica. Luego dice que a través de los sujetos a los que el espiritismo denominaba mediums, porque actuaban como intermediarios en las comunicaciones con las supuestas almas desencarnadas, ¿verdad? Él dice que presenció, ¿verdad? Muchas, más bien dicho, reuniones
en las cuales él creía que había alguien, un espíritu, ¿verdad?, que hablaba a través de otra persona. Esa otra persona se le conocía como medium. Esta es una de las cosas que él vivió, por así decirlo. Dice que todo esto llevó a él, todas estas experiencias que él tuvo, lo llevó a crear, ¿verdad?, y a elaborar un libro. Y eso fue en 1857. Como ustedes pueden darse cuenta, esto del espiritismo no es algo nuevo, es algo antiguo. Ya estamos hablando de hace 2 siglos, de 1800. Luego, vemos que dice que el éxito del libro de los espíritus, que así se llamaba, propició la fundación de una fundación. Y eso fue en 1858. Y dice que él estuvo en esta sociedad de espiritistas de París mientras él vivió, ¿verdad? Hasta que él murió, estuvo ahí. Dice que los escritos de él, a lo largo de sus escritos, habla de espíritus superiores e inferiores. Dice acá en uno de sus libros: encuentras en el mundo de los espíritus como en la tierra todos los géneros de perversidad y todos los grados de superioridad intelectual y moral. Espíritus buenos y malos, espíritus menores, espíritus malvados y rebeldes, espíritus errantes, espíritus vulgares y espíritus mentirosos, que usurpan a menudo nombres conocidos y venerados. Estamos hablando que dicen haber sido, ¿verdad?, Sócrates, Julio César, Carlomagno, Fenelón, Napoleón, Washington, etc. Estamos hablando que los espíritus de esas personas eran los que aparecían nuevamente y hablaban y explicaban. Me imagino que dice ahí que les hacían preguntas y ellos respondían y todo eso. Yo creo, ¿verdad?, y especialmente he visto bastante acerca de este tipo de situaciones, ¿verdad?, contadas a través de historias. Lo vemos en películas, lo vemos en cuentos, en historias, e incluso quizás hay una de las películas de Disney que me llamó muchísimo la atención por eso, y que se llama La princesa y el sapo. Y ellos utilizan una técnica siempre de espíritus y todo, pero que es la técnica del vudú, que también aquí un poquito vamos a mencionar más adelante que todo eso vino a ayudar con todo este relajo de los espíritus. Veamos, dice que él, en el libro ¿Qué es el espiritismo?, admite que algunos espíritus son mentirosos, fraudulentos, hipócritas, malvados y vengativos, y capaces de utilizar lenguaje grosero. Autores dice, espiritistas posteriores han repetido advertencias acerca de ese tipo de espíritus y que apoyan la posición que tenía Allan Kardec, ¿verdad?, que es el fundador de todo esto. Dice que la institución de los espíritus es una de las dificultades del espiritismo práctico, pero nunca hemos dicho que la ciencia espiritista fuese fácil, ni que se le pueda alcanzar bromeando, siendo en este punto igual a otra ciencia cualquiera. Él dice, ¿verdad?, y él aseguró, y algunos otros espiritistas aseguraban de que esto era así, que esto en realidad sí existía. Usted y yo, ¿qué es lo que podemos pensar acerca de esta secta? Yo creo, ¿verdad?, personalmente, y les voy a dar mi apreciación, ¿verdad?, que sí puedan existir ese tipo de espíritus, pero usted y yo sabemos que le llamamos demonios, ¿verdad? No es posible que una persona del más allá, como así lo dicen, o una persona que haya muerto pueda regresar y hacer todas esas cosas que ellos dicen, que me dijo, que no me dijo. Bueno, hay, como le digo, muchas películas que nos hablan acerca de justamente ese tipo de cosas. No sé si ustedes han escuchado o han visto una película que también se llama El Sexto Sentido, que habla de que un hombre puede ver el espíritu de las personas que han muerto. Él no se da cuenta hasta el final de la película. Bueno, no sé si hice bien en decirles esa parte, porque no sé si ya vieron esa película, pero es importante que nos demos cuenta cómo para los seres humanos tratan de buscar una forma, ¿verdad?, de comunicarse con alguien que ya murió. Eso lo vemos también en la Biblia, porque Saúl quiso hacerlo usando a la adivina de Endor para poder comunicarse con Samuel. Samuel había fallecido y Saúl quería consultarle algo. Entonces, él trató de hacer eso. Como le digo, esto del espiritismo va más allá de que es nuevo o de que es
muy viejo, o sea, siempre ha existido, ¿verdad? Estamos hablando de los tiempos bíblicos. Y el espiritismo dice que también se ve como una ciencia de observación y una doctrina filosófica, como una ciencia práctica consistente en relaciones que pueden establecerse con los espíritus. Dice que podríamos definirlo así: el espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Esto lo dice Allan Kardec. Como ustedes pueden ver, para él era sumamente importante comunicarse con los espíritus, probablemente había gente que le pedía hablar con ciertas personas. Entonces, él en alguna medida, él trató, ¿verdad?, de hacer como ese medium, ¿verdad?, como lo dice la misma palabra, entre los seres humanos vivos y los muertos. Luego dice acá que hay algunas obras de él que ahí se menciona. Dice que hay unas cosas, dice que es muy interesante que nos demos cuenta que este hombre, Allan Kardec, ¿verdad?, él simplemente escribió varios libros de los cuales mucha gente ha leído, ¿verdad? Y estamos hablando de 1800 y algo, ¿verdad?, de lo que estuvimos hablando. También se dice de que este mismo hombre hablaba de... Ay, se me perdió ahorita. Estaba hablando acerca de que habían libros como el libro de los mediums, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo, ¿verdad? Son parte de los libros, los Génesis, los milagros y las profecías. Dice que estas exposiciones vieron la luz en los siguientes años, a la aparición de obras como también existían estas: Manifiesto del Partido Comunista, de Karl Marx, El origen de las especies, y habían otros tipos de libros, ¿verdad?, que se comparaban con los que había escrito Allan Kardec. Luego de eso, él presentó una nueva doctrina filosófica como respondiendo a las aspiraciones del hombre, dice, respecto del porvenir, pero como apoya la teoría de este en bases positivas y racionales, se amoldan al espíritu positivista del siglo, haciendo sus prosélitos precisamente en la clase ilustrada, y esto en todos los países del mundo. Significa que esto del espiritismo no solamente es acá. Pero ahora vamos a hablar un poco acerca del espiritismo en Latinoamérica. Yo creo que es importante que conozcamos que todos se han basado, todos los que hablan de espiritismo se han basado siempre en las teorías que tenía Allan Kardec. Dice acá que en su separata, en la página 83, dice que el fenómeno y la amplia gama de creencias definidas como espiritismo se originaron en las ideas del espiritismo definidas por Allan Kardec. Ese espiritismo sería popular en Latinoamérica, en las religiones populares existentes, además de formar tradiciones africanizadas del propio espiritismo. Serían especialmente prominentes, dice, en Cuba y Puerto Rico. Y yo creo que la mayoría de nosotros también hemos escuchado que este tipo de países está muy involucrado con este tipo de prácticas. Dice que hay un espiritismo acá de Mesa Blanca, hay un espiritismo de Cordón, un espiritismo cruzado, que es lo que se menciona. Y que todos esos, ¿verdad?, los cubanos estadounidenses y los puertorriqueños estadounidenses que residen en áreas de Nueva York y Nueva Jersey comenzaron a fusionar las creencias de la santería y el espiritismo, que se convirtieron en santerismo. Esto, dice, fue notado por primera vez por los antropólogos religiosos en el año 60. ¿Qué significa eso? Que esto del espiritismo es una mezcla de muchas cosas y muchas ideas que tenían algunas personas. Y como pueden ver, parte de sus creencias dice que el espiritismo, ellos creen en un Dios supremo y omnipotente del universo, y que también existe la creencia en un mundo espiritual habitado por entidades desencarnadas que pueden evolucionar gradualmente de manera intelectual y moral. Los espiritistas creen que estos seres pueden influir en el mundo corporal de varias maneras, y que los espiritistas a su vez también pueden influir en las acciones de los espíritus. Quisiera saber qué
podrían ustedes pensar acerca de esto? ¿Pueden los espíritus que ya murieron, verdad, que ya están, o sea, en realidad existe eso? Yo, como se los mencioné, personalmente creo que no, porque la Biblia dice de que está destinado que una vez nosotros muramos, ¿verdad? Ahí quedamos. El espíritu, ¿verdad? Somos seres tripartitos, de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, aquí hablan muchísimo de esa parte del espíritu. Y el espíritu viene de Dios. Nuestro espíritu, que es el que se comunica con el espíritu de Dios. Y así que las personas que dicen ver espíritus, para mí y personalmente mi apreciación es que son demonios, ¿verdad? Que tratan de ayudar, digamos, por decirlo así, ¿vea? A las creencias de estas personas, definitivamente. Son los únicos. Acuérdense que en el libro de Judas, ¿vea? Se habla acerca de la cantidad de ángeles que se vinieron junto con Satanás acá a la tierra. Entonces nosotros estamos rodeados de eso, pero quizás por no verlos como tan mal, aunque Allan Kardec menciona que hay espíritus mentirosos, engañadores y todo eso, pero lo hace con siempre la salvedad de que si son espíritus. Nunca se menciona que sean demonios, porque entonces estamos hablando de una palabra que tiene mayor peso. Luego veamos que aquí, más adelante, hay una diferencia, dice acá, entre el espiritismo y el espiritualismo. Eso dice que muchos espiritistas practicantes del espiritismo se comunican con los espíritus en una reunión de creyentes de ideas afines, conocidas como misa. La mayoría de los practicantes tienen un altar llamado mesa blanca, o en Brasil se llaman mesas brancas. Estas sesiones son algo parecidas a las sesiones espiritistas del estilo americano del siglo XIX hasta el presente. Sin embargo, muchas prácticas espiritistas, dice, tienen elementos de rituales mágicos que no se encuentran tradicionalmente, dice, en las denominaciones espiritistas convencionales. Y luego encontramos acá una variante del espiritismo. Estamos hablando de un espiritismo de mesa o científico, o mesa blanca, el espiritismo de cordón, que yo creo que ya lo habíamos mencionado un poco. Luego estamos hablando del espiritismo cruzado y del espiritismo indígena. Entonces, como ustedes pueden ver, terminamos hablando un poquito del santerismo. Luego, todas estas cosas de verdad que son para que nosotros podamos analizar y darnos cuenta en qué es lo que nosotros creemos. Por ejemplo, ellos no tienen un líder, no tienen alguien que los guíe, nada más se basan en las cosas que Allan Kardec, él había dicho en sus libros. No es algo que puedan tener alguien que los dirija, que los guíe, sino que es como a lo que vaya cayendo, ¿verdad? Entonces, definitivamente que hay gente que cree en todas estas situaciones. Y aquí, al final, casi de su separata, antes de llegar al laboratorio, encontramos varias preguntas que son súper interesantes y que tienen que ver con el espiritismo, donde dice: ¿debemos invocar el alma de los fallecidos para que nos ayuden? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dice la Biblia? ¿El Espíritu Santo es otra manera de nombrar a la inteligencia infinita? Dice: ¿es Dios una inteligencia impersonal y no una personal? ¿Es el espiritismo una forma de cristianismo antigua y pura de conocer a Dios? Yo creería que no, ¿verdad? Y aquí están las respuestas a cada una de ellas a través de una cita bíblica que les recomiendo que ustedes puedan leer si tienen el tiempo y el espacio para hacerlo, para una mayor comprensión acerca de lo que es de esta secta. Gracias a todos por su atención y nos estamos viendo en la próxima. Dios les bendiga.